que nos pidieron cuando estuvimos ahí. 2, Tehuacán, en el límite con Puebla, hacia Oaxaca, en Chazumba y Huajuapan de León. La otra, Putla de Guerrero, Pinotepa Nacional. Y por iniciar están Huajuapan, Mariscala, Tamazola, Silacayuapan. La otra es Huajuapan, Tlacotepec, Justlahuaca, y también su vínculo del Carrizal hacia Putla. Luego, la otra que han pedido muchísimo es la número 5, la 6, bueno, ahí les faltó la 7. La 7 está arriba. Y la 8. Entonces, si se fijan, es una intervención muy importante en la montaña de Guerrero y en la Mixteca de Oaxaca y en la Mixteca de Puebla. Estas son de las zonas más pobres del país. Y ahora que fuimos, la demanda mayor fue caminos, que se arreglaran los caminos, se mejoraran y algunos nuevos caminos. Y esto va a quedar este año, este mismo año van a quedar todos. Sí. A ver, vamos, alguien que no haya preguntado, que hayan preguntado poco. Bueno, ya se repiten todos, vamos a ver. A ver aquí la compañera. Gracias. Buenos días, Presidenta. Yulia Bonilla, de Periódico La Razón. Primero, una consulta sobre el tema educativo, si puede contestar también el secretario, aprovechando su presencia, sobre la aplicación de esta prueba inédita al examen de medio superior para la UNAM y el Politécnico Nacional. Por acá. Sí, porque ya se concluyó la aplicación del examen. La UNAM y el Politécnico reportaron que al menos 1,400 alumnos, aspirantes no presentaron el examen, y en toda la presentación pues de las pruebas se estuvieron reportando algunas fallas con esta aplicación digital del examen. Entonces, preguntarle qué ocurrirá, cómo se procederá ante estos casos, que hubo algunas fallas que lo estaban reportando los estudiantes, cómo se atenderán estos casos. Gracias, Presidenta. Primero, recordar que estamos en un esquema diferente. La Presidenta nos instruyó a que termináramos con el examen del Comipems, que era muy injusto que los jóvenes se jugaran su futuro, su destino en un examen. Y abrimos una plataforma diferente, Mi Derecho, Mi Lugar, y el 40% de los inscritos, casi 250,000, decidieron ya a qué preparatoria van sin examen, por asignación directa. Y el Politécnico Nacional y la UNAM realizaron sus exámenes el fin de semana antepasado y utilizando un software de inteligencia artificial. Por primera vez lo hicieron en la UNAM virtual. El Politécnico ya tenía 2 años de experiencia, y el porcentaje de los alumnos que completaron su examen fue del 99%. Algunas fallas, sobre todo por el tema de la conectividad, lo va a resolver el propio Politécnico y la UNAM, dándole a las y los jóvenes la oportunidad de participar. Pero lo más importante es que una vez que den ellos los resultados, en promedio el 90% de los jóvenes va a quedar entre su primera y segunda opción, algo que no se lograba en Comipems. Y eso tiene que ver con la prepa que está más cercana a su lugar de residencia, o por una preferencia en específico que tienen las y los jóvenes. Pero no los vamos a dejar solos. A los jóvenes les vamos a apoyar para que o puedan hacer el examen o se les dé alguna posibilidad. ¿Se tiene alguna numeralia de cuántos presentaron alguna queja sobre las fallas? Los datos que yo vi tuve el reporte detallado del Politécnico, menos del 0.7% tuvieron algún problema entre los que se inscribieron y efectivamente realizaron el examen. Y en la UNAM son datos parecidos porque se utilizó la misma plataforma en los mismos tiempos. ¿Y va a haber algún tipo de prórroga para aquellos, algunos comentarios o quejas que se presentaron en la jornada? Es que
se les mandaba la alerta de que, por ejemplo, sonidos o que presencias en el lugar de la presentación del examen de una persona pues distinta al estudiante, etcétera. Entonces quedaba la inquietud de eso, de si eso les iba a anular el examen. ¿Se van a revisar este tipo de reportes y qué garantía se les va a dar a los alumnos en caso de que haya sido, porque eran situaciones como fuera de su control, ladridos de los perros de los vecinos, etcétera, que viven en una zona muy ruidosa y que les generaba este tipo de inquietudes a los estudiantes? La verdad es que fue un éxito. Eventualmente puede haber algunas fallas. De hecho, teníamos un reporte en la jornada que atendimos. Teníamos 20 casos de jóvenes que no habían podido acceder a la plataforma Mi Derecho, Mi Lugar. 20 casos de más de 250,000 que fueron atendidos, nos contactaron y fueron atendidos. Es el mismo caso acá. La verdad es que por primera vez se realiza esto y es una innovación en lo que ha ocurrido, pero sobre todo va a beneficiar a las y los jóvenes que vayan a la preparatoria que ellos quieran. Gracias, secretario. Otro tema. Es importante, ¿qué pasó ahora? Nosotros nos comprometimos a desaparecer el examen del Comipems. ¿Qué es el examen del Comipems? Un esquema de exámenes en donde los jóvenes que salían de secundaria de la zona metropolitana del Valle de México tenían que realizar un examen y a partir de su calificación en el examen o del número de aciertos que tenían en el examen eran enviados a una o a otra escuela. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, no porque no sea importante tener buenas calificaciones, sino porque se generaba a los 15 años una idea al estudiante de que si no había acertado en el examen en un solo día, pues iba a ir a una mala escuela, y que si había acertado más se iba a ir a una buena escuela, catalogando las preparatorias o los bachilleratos como buenos, regulares, malos, y entonces los que tenían menos aciertos pues se iban al más malo, entre comillas. En primer lugar, es falso que sean malos bachilleratos, absolutamente falso. Esta idea de que el que tiene menos aciertos va a ir a un CECATIS o a un CEBETIS o a un colegio de bachilleres porque no son buenas escuelas, pues es falso. Todas las escuelas son buenas y estamos mejorándolas. Ahora les platico cómo las vamos a mejorar todavía más, las públicas, evidentemente. Entonces, esta idea de que había malas escuelas y buenas escuelas es incorrecta. Todas las escuelas son buenas y todas tenemos que mejorarlas. Eso es lo primero. Lo segundo, esta idea de frustración tremenda del estudiante a los 15 años, de que ya estaba predeterminada tu vida de ir a malas escuelas desde los 15 años porque a lo mejor no contestaste bien en un examen. ¿Cómo a los 15 años le vas a decir a un joven, a un adolescente, pues mira, ya tu vida está determinada de esta manera o está determinada de esta? No. Lo que tiene que hacer el Estado es garantizarle a los jóvenes una buena educación para que puedan continuar, si quieren, con carreras terminales en la preparatoria y si no, poder seguir estudiando en la universidad. La educación es un derecho, el acceso a la educación es un derecho. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Una plataforma en la que los jóvenes pueden definir, de acuerdo a la cercanía de su domicilio y a la opción que más les guste, apuntar 3 opciones, ¿verdad? 3 opciones de a dónde quieren ir. La gran mayoría, fíjense, el 50% quedó en su primera opción, de manera sencillamente como ellos lo decidían. ¿Qué pasa con la UNAM y el Politécnico? Bueno, la UNAM primero es autónoma y ellos definen a través de su propio consejo universitario cómo es su ingreso. Y el Politécnico, aunque no tiene autonomía, sí tiene sus criterios académicos particulares para poder definir cómo se ingresa a lo que era en su momento la vocacional, la media superior del Politécnico Nacional. Entonces ellos tuvieron este esquema que plantearon para los exámenes, pero todo lo demás es a partir de la definición de la plataforma. Eso por un lado. ¿Qué más estamos haciendo? Que ya lo vamos a presentar.
Cada tipo de escuela de bachillerato, por ejemplo, colegio de bachilleres, va a tener un padrino o una madrina, por decirlo así. Entonces, una universidad los va a apadrinar, es decir, les va a dar a cada bachillerato su bachillerato. Cada estudiante de bachillerato va a salir con un certificado del bachillerato nacional y aparte, por ejemplo, en el colegio de bachilleres, con una certificación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces eso va a dar pues una mayor capacidad a las escuelas de educación media superior. Lo estamos haciendo en el Valle de México porque ahí teníamos más problemas, pero nos vamos a nivel nacional. Por ejemplo, un CONALEP, el CONALEP, ya sea el Tecnológico Nacional de México o el Politécnico Nacional, por ahí les va a dar también un certificado técnico o un certificado adicional a su certificado de bachillerato. Entonces salen, digamos, con el certificado nacional de bachillerato y además una valoración por parte de una universidad, de una escuela de educación superior. Eso garantiza pues que todas las escuelas son buenas escuelas, cada una con su característica de modelo educativo. Y por otro lado estamos modificando parte de los programas de estudio para hacer mucho más atractivo el bachillerato a los estudiantes. Los estudiantes dejan el bachillerato, el nivel más alto de deserción escolar, aún con la beca, está en el bachillerato. Y nosotros no queremos que se salgan de la escuela, queremos que se queden en la escuela. Y para ello pues tiene que ser mucho más atractiva la escuela, que la pasen bien, que no haya problemas en las escuelas y además pues que tengan esta certificación de una escuela de educación superior. Entonces es un programa integral del bachillerato. Si hubo algún problema en la UNAM y en el Poli con la manera en que están haciendo el nuevo examen, pues ahí está el secretario de Educación Pública para apoyar en lo que se requiera para poder pues garantizarle a todos los estudiantes que tuvieron un buen ingreso. Gracias, Presidenta. Sí. Pasando a temas A ver, internacionales. sobre esto. Mira, tengo los datos exactos porque informamos el fin de semana. Se inscribieron para hacer el examen 109.266 jóvenes, de los cuales se presentaron 107.790. El 98.65% de los inscritos presentaron el examen, incluyendo 755 aspirantes que reportaron tener una discapacidad, se les dio facilidades para el examen. Y de los que hicieron el examen, solamente se reportaron 97 incidencias, las cuales fueron plenamente identificadas por el sistema, validadas y atendidas. Y hay 50 aspirantes que reportaron fallas en los servicios de luz o del internet del lugar donde se encontraban haciendo su examen, y también se les va a dar apoyo con las mesas de soporte. Pero pues es por primera vez, se hacen en línea, se hace de manera conjunta, Poli, UNAM, y pues les fue muy bien. Gracias, secretario. Ahora, en otra pregunta, pasando a temas internacionales, Presidenta, ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacía este comentario de que, o insinuación de que se necesitaría un cambio de régimen en Irán. Entonces, a ver su comentario respecto a estas declaraciones y también sobre las dimensiones que podría tener en México o que eso está estimando derivado de este conflicto, pero sobre todo con el cierre del estrecho de Hormuz, que bueno, sabemos que es un ducto por el que pasa combustible, etcétera. Entonces, si nos puede, pues, comentar cuáles son las dimensiones del impacto que se tendría de este lado del país. Primero, soberanía de los pueblos. Esa siempre ha sido la posición de México. Cada pueblo tiene el derecho a decidir su forma de gobierno. Ese es principio de la política exterior de México. Pocos países tienen estos principios de política exterior. Hasta ahora, en términos del precio del petróleo, realmente el incremento es muy poco en los últimos días. México tiene la ventaja, digamos, de que
el petróleo que producimos en México, ya prácticamente todo se refina en nuestro país. Dos Bocas está funcionando, los dos trenes, por cierto, hubo una publicación de la Agencia Internacional de Energía muy buena sobre la refinería Dos Bocas. Y ya prácticamente ha disminuido mucho la importación de combustibles. Entonces, ahí está avanzando mucho la soberanía energética, entre otras razones por la compra de la refinería en Texas, Deer Park, y por otro lado pues de la refinería Dos Bocas y el trabajo que se está haciendo en las 6 refinerías que ya existían en nuestro país. Aunque como quiera pudiera llegar a impactar si subiera mucho el precio de las gasolinas, porque nuestra referencia es internacional. En ese caso hay un mecanismo que existe en México para que no suban las gasolinas, que es el subsidio a través del IEPS, que es el impuesto que se paga por las gasolinas, y que está publicado y que entraría en vigor en caso de que hubiera un aumento en el precio internacional de la gasolina mayor. México tiene un mecanismo para que no aumente la gasolina en el país. Ok, y bueno, en otro tema, Presidenta, sobre los cambios, hoy inicia el periodo extraordinario en el Congreso, entonces si nos puede comentar para precisar cuáles son los proyectos que tienen prioridad para el Congreso en estos Lo vamos a presentar el miércoles, mañana se presentan, mañana es seguridad y también Ernestina Godoy y Marcela Figueroa van a presentar las leyes que tienen que ver con seguridad, que son 3, aunque de esas 3 se deriva modificación a otras, que es 1, la ley de la Guardia Nacional, 2, la ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia o del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, y la otra es del Secretariado de Seguridad Pública. Son 3 leyes que se van a modificar, mañana se presentan y el miércoles presentamos todas las demás leyes que también se modifican en este periodo. ¿Se mantienen 20 el número de reformas que se estarían enviando? Sí, van a ser más, porque se está integrando una que tiene que ver con los delfines, la protección de los delfines, que no estaba integrada originalmente. Entonces, si mal no me equivoco, son 22. Ok, y relativo también al tema legislativo, preguntarle, Presidenta, en un tema que publicamos en La Razón la semana pasada sobre los costos de las rentas que están incrementando de manera pues excesiva, al menos aquí en la capital del país, y bueno, consultando el tema con expertos inmobiliarios en la materia, pues algo que advierten es que el costo de las rentas podría haberse incrementado de cara al Mundial debido a que pues la capital va a ser una sede, y este tema se ha convertido quizá en un factor para que pues empresas inmobiliarias y también pues personas que se dedican a este mercado vean hay un motivo para continuar incrementando las rentas. Entonces sabemos que se ha establecido mecanismos en la capital que se supone que son los que dirigen o marcan los lineamientos para el tema de las rentas, pero a pesar de estos pues se siguen dando costos excesivos, al menos la estimación aquí en la capital es que en los últimos años ha crecido hasta 50%, ya hay rentas hasta de 20,000, 30,000 pesos con departamentos que pues en zonas que quizá no lo meritarían el costo ni tampoco las condiciones de la vivienda. Sabemos que ya se ha puesto en marcha pues este programa que han anunciado con el Programa Nacional de Vivienda, pero preguntarle si consideraría implementar algún tipo de reforma para regular el mercado inmobiliario o de arrendamiento. Tiene sus complicaciones la regulación de las rentas. Habría que platicar con la jefa de gobierno, porque finalmente esta legislación le correspondería a la ciudad, no a la federación. Lo que nosotros estamos haciendo pues es el Plan Nacional de Vivienda, que tiene una parte de vivienda, de compra de vivienda, y la otra de vivienda en renta. El objetivo es atender a las poblaciones que menos tienen, particularmente a las que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Ese es el objetivo del Plan Nacional de Vivienda para el Bienestar. Y eso pues va a ayudar a que haya mejores precios para la compra y también para la renta. Pero lo de la ciudad pues tendríamos que platicarlo con la jefa de gobierno.
Y por último, ayer se dio una inundación en el municipio de Naucalpan derivado del desbordamiento. Saber qué atención se le va a dar a la población. Y... Sí, se va a ayudar ahí al presidente municipal y a la gobernadora. Conagua está pues para ver todo lo que tiene que ver con la red de drenaje y por su parte pues si es necesario algún apoyo adicional porque el Estado de México va a dar apoyos, pues estaríamos apoyando. Días antes se comentaba que se había retirado un tapón derivado de, pues, en la presa que causó el desbordamiento. ¿Sabe si habrá algún tipo de investigación sobre algún responsable? Tiene que revisarlo la Conagua. Sí. Gracias, presidenta. Sí. A ver, vamos allá, por allá atrás. A ver, Carlos. Hace mucho que no preguntas. Andaba en la lista de lesionados. Carlos Navarro, del Heraldo Media Group. Presidenta, con estos, el aumento salarial, el tema de la jubilación y el UCICAM, ¿qué pendiente tienen ustedes con los maestros de México? Sí, quedamos de seguir discutiendo el tema de la reforma del 2007. El Fondo de Pensiones para el Bienestar, pues es un gran alivio para las maestras y los maestros que se van a jubilar en el régimen de cuentas individuales, porque en caso de ganar lo que se gana como salario medio del IMSS, ya no van a jubilarse con menos, sino se va a tener el total del salario hasta el salario medio. Y después los que se jubilan con más salarios, pues también muchos de ellos se ven beneficiados. Entonces, además de eso, nosotros quedamos de seguirlo platicando. Todo pues en el marco de lo que puede destinarse por parte del presupuesto público. Para que tengan una idea, el cambio de edad representa en todo el periodo un monto adicional como de 80,000 millones de pesos. Entonces, todo representa recursos y pues hay que analizar hasta dónde da, pero de todas maneras vamos a seguir trabajando con ellos, no está cerrada nunca la puerta, sino que vamos a seguir trabajando para mejorar las condiciones del Magisterio Nacional. ¿Y de qué forma encontrar estos recursos que les está costando por el tema de la edad de jubilación, presidenta? Pues son recursos que va a asumir el gobierno federal y va a alcanzar, porque hay que seguir trabajando en el marco de la austeridad republicana. No se hubiera ofrecido esto si no se tuviera la certeza de que va a alcanzar el recurso. Pero de todas maneras seguimos trabajando en todo lo que tenga que ver con la mejora de las condiciones laborales y de la educación de las niñas y los niños en nuestro país. Presidenta, mañana estará cumpliendo 63 años sí. de edad. Ya llovió. ¿Esa edad ya le permite ser beneficiaria del programa Mujeres Bienestar? ¿Se va a inscribir en este programa? No lo he pensado. No lo he pensado. Sí. No lo he pensado. ¿Podemos traer pastel? ¿Traemos pastel? Pues traemos pastel. Por último, preguntarle, presidenta, Día de San Juan. En 2027 va a haber elecciones en 17 estados, 16 de ellos gubernaturas. Hoy en el Heraldo de México se publica una serie de encuestas donde en 15 de los 17 estados Morena aventaja en las proyecciones. ¿Qué mensaje mandarle a la militancia, a aquellos que aspiran para no causar esta división y que genere resultados adversos? ¿Y de qué manera mantenerse con estas proyecciones para que el movimiento siga creciendo, presidenta? Está interesante la encuesta que sale hoy en el Heraldo, vale la pena que se vea. No la voy a pasar aquí porque si no van a andar diciendo que andamos promoviendo, pero no se necesita promover porque el movimiento de transformación está muy fuerte en el país, muy fuerte, y hay un reconocimiento del pueblo. Y en general a todos aquellos que quieran ser candidatos o candidatas del movimiento, pues hay 3 máximas: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. ¿Qué mensaje mandarles a aquellos que faltan un par de años y que ya se anticipan? ¿Qué mensaje mandarle a ellos? No, calma, ya que hasta que salga
la parte oficial, ya para, por lo pronto, a seguir trabajando cerca del pueblo siempre. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Muy bien. Vamos a ver aquí, porque... Buenos días, Presidenta, y buenos días, invitados. Presidenta, volviendo con el tema del petróleo, quiero comentarle, dentro del plan presentado por Pemex para el 25-30, nos gustaría saber si se sigue con la estrategia de exploración misma, que fue un punto importante del sexenio pasado y que implementó el presidente Andrés Manuel López Obrador, siendo muy acertada, en donde se encontraron yacimientos muy importantes en el sur de nuestro país y que presentó una gran oportunidad para las reservas del autoconsumo. Este tema se vuelve muy importante debido a la situación que prevalece en estos momentos y que queremos saber, Presidenta, si tenemos garantizado el tema del petróleo para nuestro país. En caso de presentarse una situación global, ¿qué decisiones tiene contemplado el Gobierno de México para enfrentarlas? Sí. Me reúno cada semana con la Secretaría de Energía y estamos trabajando mucho con Pemex. Ha habido transformaciones muy importantes en Pemex derivado de la reforma constitucional y la reforma a las leyes que hacen más eficiente su operación. Por ejemplo, Pemex ya no tiene, no sé cuántos consejos de administración tenía de acuerdo a la subsidiaria, ya solo tiene un solo consejo de administración. Eso es muy bueno porque garantiza pues el control de toda la empresa pública del Estado. Estamos trabajando en pues, la parte financiera, que se ha encontrado también ya un esquema muy claro no para este año, sino para los próximos años, y va muy bien. Estamos hoy considerando la parte privada que viene desde el 2015, sobre 1.8 barriles de petróleo diario, su producción. De Pemex es un poquito más de 1.6 millones de barriles diarios. Y ya se tiene pues todo el trabajo para ver cuáles son los yacimientos, qué parte le toca a Pemex, qué parte es de inversión mixta, para poder seguir garantizando lo que nos comprometimos, el 1.8 millones de barriles diarios, y que el crecimiento adicional en el consumo de energía lo absorba principalmente fuentes renovables de energía, y una parte del gas natural. Entonces todo eso se está trabajando y diario está la Secretaría de Energía con el director de Pemex trabajando. Ahora, una vez que se produce el petróleo, pues tiene que refinarse. Las refinerías, pues hoy son 8 refinerías de Pemex, porque son las 6 existentes, más la refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, y la refinería Deer Park, que se compró completa. Entonces, hoy están funcionando las 8 refinerías. Dos Bocas están funcionando ya los 2 trenes, y eso garantiza que si se considera que lo que produce Deer Park pues es producción de Pemex, aunque digamos se importa porque pues está en Texas, eso alcanzaría para producir toda la gasolina y el diésel que requiere nuestro país. Todavía hay una parte de turbocinas que quizás se tenga que importar, pero todo lo demás está garantizado y se sigue trabajando en ello. ¿Eso qué nos hace? Pues soberanos. Hay una parte que tenemos que seguir trabajando, que es la parte del gas natural, porque ahí sí compramos mucho gas. Pero las decisiones que hizo el presidente López Obrador en su momento, que no le gustan a la oposición, que la siguen criticando, que están duro y dale los conservadores ahí, fueron muy buenas, porque garantizan la soberanía. Y frente a estos cambios internacionales que puede haber, pues México está resguardado en términos de la producción de sus hidrocarburos. Tenemos que seguir avanzando en gas natural, que es una parte pues que todavía nos queda por trabajar, porque ahí sí importamos una buena parte del gas natural que consumimos de Texas. Entonces estamos garantizados en medio de este tema global. Sí. Muy bien. Gracias, Presidenta. Una intervención más es,
En días pasados hicimos un trabajo de investigación en el Hospital del ISSSTE recientemente inaugurado en Villahermosa, Tabasco. Sostuvimos una charla con el líder del sindicato, la administradora y también la directora médica. Quisimos